Eh, Hola alumnos, como les decía, les voy a grabar la clase acerca de la unidad número 4. La unidad número 4 básicamente se descompone en dos métodos, que son diferencias divididas interpolantes de Newton y polinomio de Lagrange. Ambos corresponden a la unidad 4, que tiene que ver con la interpolación y extrapolación de datos, ¿ya? Así que vamos a verlo en detalle por un tema también de espacio. Primero voy a grabar la clase 7 correspondiente al primer método de la unidad, y posteriormente se les va a subir otro video con la método 2 de la misma unidad para que lo tengan separado, porque si no el video sería muy largo. Como temario, ¿no es cierto?, le dije que iba a mover solamente este método, que se llama interpolación polinomial en en diferencias divididas, perdón. Esto se divide básicamente en las diferencias interpolantes como tal, pero se puede ver desde manera más, digámoslo así, de lo más básico a lo más avanzado. Por lo tanto, vamos a empezar con la interpolación lineal solamente, donde solamente se interpolan dos datos. Luego vamos a pasar a algo más complejo, donde se interpolan tres datos, que es la cuadrática, así podría hacerse consecutivamente. Luego vamos a analizar justamente como el carácter genérico para cualquier grado, y luego vamos a ver cómo hay errores de interpolación. Esta lámina será subida, y dentro de la lámina pueden ver que van a haber muchos ejercicios con el detalle, ¿ya? No voy a hacer todos, pero sí voy a mostrar los ejemplos para que ustedes después en su casa vean, hagan en sus cuadernos y después comparen las soluciones. Bueno, como introducción tenemos el siguiente enunciado, ¿no es cierto?, que me dice que cada 10 años se levanta un censo de la población en Chile, y esta tabla incluye los datos de población en miles de habitantes de 1962 al 2012, que fue, no sé si es el último o penúltimo censo. ¿Ya? Entonces, básicamente yo lo que estoy diciendo, tengo estos años y tengo esta cantidad de poblaciones en miles de habitantes, y si yo lo grafico, me va a dar este gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría ahora si por X motivos yo quisiera pronosticar la cantidad de población para el 2020? ¿O qué pasaría si quisiera pronosticar dentro del mismo intervalo para el año 1980? Entonces, para yo tener esa estimación, se ocupan estos métodos que yo les voy a mostrar. Son métodos que quizás no se ajusten demasiado bien. De repente ustedes van a ver en otros ramos que existen series de tiempo y cosas así, que son métodos mucho más pulidos. Pero esto es una muy buena aproximación para tener cierta noción. Ya, siguiente. Con los datos anteriores, ahí sí. Con los datos anteriores es posible obtener una estimación razonable de la población que habría, por ejemplo, en 1987 o el 2017, y estas predicciones se pueden obtener por una función que corresponde a los datos disponibles, que es la interpolación. Voy a volver al ejemplo anterior. Perdón, que ahí sí. Entonces, básicamente, cuando yo esté pronosticando dentro del intervalo, se va a llamar interpolación. Si yo quisiera pronosticar cuánta gente hay en el año 1975, yo estoy dentro del intervalo, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a interpolar. Cuando yo estoy pronosticando fuera de mi intervalo, entonces estaría pronosticando el año 2020. Si se fijan, este dato estaría fuera de la tabla. Por lo tanto, como este dato está fuera de la tabla y fuera de los datos, fuera de este intervalo, este se llamará el proceso de extrapolación. ¿Ya? Extrapolación, y este era 1975, perdón la escritura, pero saben que me cuesta. Entonces acá sería el proceso de interpolación. ¿Ya? Entonces son distintos. Sigamos con la diapositiva. Y vamos a borrar acá. Borrar. Ya. Ahí sí.
Con frecuencia es necesario estimar valores intermedios entre datos, interpolación, ¿no es cierto?, definido por puntos. Y el método más común que se ocupa es la interpolación lineal. Recordemos también que la fórmula general para un polinomio de n grado es esta. Entonces, obviamente, si yo quisiera tener... Ay, ¿dónde está? Ahí sí, si yo quisiera un polinomio de grado 2, ¿no es cierto? Que esta es la nomenclatura. Sería lo mismo que yo dijera una A, ¿no es cierto? Un coeficiente acompañando a mi variable elevada a 2 por otro coeficiente acompañando a mi variable elevado a 1 más otro coeficiente acompañando a mi variable elevado a 0, que esto obviamente sabemos que es 1, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Entonces, dado n más 1 puntos, hay 1 y solo un polinomio de grado n que pasa a través de todos los puntos. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Vamos a... Ay, aquí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En términos muy sencillos. Si yo tengo un polinomio de primer grado que corresponde, lo voy a escribir acá, a P1x, P1x corresponde al polinomio AX más B, para hacerlo mucho más sencillo. Esto si yo lo grafico, ¿no es cierto?, me da una recta. Entonces, ¿cuántos puntos yo necesito para conocer un polinomio de grado 1? Necesito 2 puntos. O es lo mismo que decir n más 1. En el caso de la figura B, yo estoy teniendo una interpolación cuadrática. Entonces estoy tomando un polinomio de grado 2, donde yo la puedo decir que es a cuadrado, perdón, esto no, a x cuadrado más bx más c. Entonces yo para hacer un polinomio de grado 2 necesito 3 puntos. Y así consecutivamente, ¿no es cierto? Para el punto C, que estoy haciendo un polinomio de tercer grado, una cúbica, necesito 4 puntos. Entonces, esto me va a servir mucho porque al final lo que yo voy a decir es que si yo quiero, si tengo dos datos y quiero interpolar en este punto, yo necesito 2 puntos. Si yo tengo estos 3 datos y quisiera interpolar en este punto, podría ocupar estos 3 puntos si estoy haciendo un ajuste cuadrático, y así consecutivamente. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dada una función cualquiera y definida y continua en un intervalo cerrado, existe un polinomio que está tan cerca de la función como se desee. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a dibujar de nuevo acá. Entonces, yo tengo esta función, la que estoy coloreando con azul, ¿ya? Esta función. Pero yo puedo más o menos ajustarla a una función conocida, ¿ya? Este ajuste va a estar dada por esta función que es, en este caso, la hice cúbica, ¿ya? Y obviamente este ajuste va a tener un error asociado, ¿no es cierto? Que son los umbrales de errores que están acá. ¿Ya? Vamos a seguir. Bueno, vamos a empezar con interpolación lineal. La interpolación lineal, como les decía, es la interpolación más sencilla de todas porque yo básicamente estoy considerando 2 puntos. Entonces, si vuelvo a dibujar, estoy diciendo, tengo esta función, ¿no es cierto? Y yo quiero determinar, bueno, conozco, ¿no es cierto? Este punto es conocido y este punto de mi función también es conocido. Pero yo quiero estimar cuánto vale la función en este punto, ¿ya? Yo lo que puedo hacer
es usar interpolación lineal para encontrar una aproximación a este punto, considerando que tengo dos puntos conocidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a imaginarme un triángulo, ¿no es cierto? Hoy me salió horrible, pero es un triángulo. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer una interpolación, voy a sacar una pendiente, donde básicamente puedo proyectar este punto y puedo obtener una aproximación acá. Por lo tanto, puedo estimar que si yo quisiera calcular el valor de este número X, me va a dar este valor aproximado. Si se fijan, pueden decirme, pero profe, o sea, este punto no corresponde a este punto que es el que estamos buscando. Yo le voy a decir no, es una aproximación, entonces hay errores. Y en este caso, toda esta línea, la que estoy marcando ahora, sería el error. ¿Ya? Como pueden ver, considero un error extremadamente grande, porque justamente yo estoy trazando una línea entre esos dos puntos, cuando yo quizás debiera haber considerado una curva, ¿no es cierto? Pero son errores que obviamente tienen que considerarse, ¿ya? En general, si yo también les puedo dar un hint, entre más yo voy haciendo una aproximación con el grado más alto de polinomio, mejor aproximación voy a tener, que es lo que vamos a seguir viendo para que obviamente me crean. Bueno, eh, la fórmula viene dado haciendo triángulos semejantes, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto varias veces en el curso, pero vamos a hacerlo otra vez para que me puedan entender. Acuérdense que triángulo semejante sigue lo siguiente. ¿Qué es lo que quería yo? Quería que este punto partido este punto fuera igual a, y voy a cambiar de color, a este punto versus este punto. Que es lo mismo que hicimos acá. Aquí nosotros dijimos para el primer punto, para este punto azul primero, para este, dijimos que iba a ser la diferencia del mayor, que es f de xy, menos f de x0, considerando que este valor es mayor que este, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos acá. Partido lo que estaba en el eje X, que es lo que estoy subrayando, aquí 2, que es, en este caso sería, x1 menos x0. Aquí me confundí. Aquí debería ser un x1. Ahí. Luego tengo este largo, que le voy a poner 3, ojalá alcancen a verlo, 3, que es f de x1, ¿no es cierto? Por f de x0. Acuérdense que yo quiero obtener el punto x y la función proyectada, mi estimación va a ser f1 de x. Ya se puede ver un poco confuso, pero ténganlo presente. Entonces, justamente es lo que tengo aquí. Tengo f1 de x, aquí no hay un error, partido f0. Y luego tengo el cuarto componente, que es este que está acá, le voy a poner 4, que sería x menos x0. ¿Ya? Aquí voy a tener que arreglar la diapo, pero aquí ya está corregida. Si yo hago el despeje para justamente que es el valor que yo quiero estimar este valor, acuérdense, este es el valor que yo quiero calcular, tendría que hacer un despeje simple, ¿no es cierto? Y también no es que haya estado malo, simplemente, había puesto los colores mal. Bueno, chicos, está bien lo que hice, solo que si se dan cuenta, yo consideré el 1 y el 2 como azul, que era esta parte, y la verdad era la otra. Pero es lo mismo, o sea, ustedes se fijaron que uno es exactamente igual que el otro. Bueno, y nos da como resultado esta ecuación, que esta es la ecuación que nosotros tenemos que ocupar cuando queramos hacer interpolación lineal, donde básicamente tengo
que el punto que yo deseo obtener va a ser igual a un punto, a la evaluación del punto más chico, partido la evaluación de estos dos puntos, dividido por la diferencia de estos dos puntos que están conteniendo a mi intervalo, menos el valor que yo estoy buscando del punto deseado, del que yo quería interpolar, menos un valor inicial. ¿Ya? Puede verse un poquito complejo, pero ya lo vamos a hacer un ejercicio y van a ver que es muy, muy sencillo. Ahí sí. Como ejemplo, tenemos que estimar el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación lineal. Primero realiza el cálculo por interpolación entre el logaritmo de 1 igual a 0 y el logaritmo de 6 igual el valor que está ahí. Luego repite el procedimiento, pero usa un intervalo menor de logaritmo de 1 a logaritmo de 4. Es decir, ya no voy a tener un intervalo tan grande, voy a tener un intervalo más chiquitito. Observe que el valor verdadero de logaritmo de 2 es el valor que está acá, ya para hacer una comparación. Aquí yo ya tengo el ejercicio resuelto por simplicidad, ¿no es cierto? Pues vamos a ir comentando cada uno de los pasos. Primero tenemos que usar la ecuación la que estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos estimar la función cuando vale 2. Y tenemos que poner, acuérdense que nosotros teníamos como puntos iniciales logaritmo de 1, logaritmo de 6. Decíamos que el logaritmo de 1 valía 0 y logaritmo de 6 valía 1,791,759. Entonces, todos estos valores los vamos a poner acá. Acuérdense que también es súper importante que tengan presente que este valor es el f de x0 y este valor que está dentro corresponde a x0. Lo mismo abajo, este valor corresponde a x1 y este valor corresponde a f de x1. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es lo mismo que puse yo, solo que de otra manera, donde básicamente dije que el punto 0 iba a ser 1, igual que acá, y el punto x1 iba a ser 6, que es lo mismo que tengo acá. Entonces yo voy y reemplazo. Acuérdense que esta función correspondía a x0. Entonces, perdón, a f de x0. ¿Ya? Este valor era f de x1 menos f de x0, que es lo mismo que tenemos abajo. Abajo tenemos x1 menos x0. Y acá tengo x, el valor que yo estoy buscando, que es 2, menos x0. Yo hago todos estos cálculos y me da este valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la aproximación que tengo para el logaritmo de 2? Mi interpolación fue este valor. Aquí ya no trabajamos más con iteraciones. Tenemos un cálculo, solamente un cálculo, ¿ya? Que sería este. Y el error asociado sería 48,3. ¿Cómo calculé este valor? Fácil, acuérdense de la fórmula de epsilon t, que es valor verdadero menos valor aproximado partido valor verdadero. En este caso sería, valor verdadero era, si yo retrocedo la lámina, espérenme un segundito, 0,6931. ¿No es cierto? Menos el valor aproximado que me dio, que fue 0,358 y todo el resto, no me alcanza más, partido por 0,6931. Y este valor lo multiplico por 100 para que me dé porcentual. Y todo eso me tiene que dar este valor, que es el que está acá. Luego volvemos a hacer lo mismo, pero tomamos un intervalo menor. Ya mis puntos va a ser mis nuevos puntos.
va a ser logaritmo de 1 igual a 0, vuelvo a partir del punto 1, ¿no es cierto? Pero ahora voy a terminar en el punto 4. Y este punto 4 me da 1,386 y más valores. Entonces yo ahora, en vez de evaluar entre 1 a 6 para obtener el valor de 2, yo voy a cortar mi interpolación y voy a poner entre 1 a 4. Por lo tanto, mi interpolación estaría como acá, ¿no es cierto? Acorté el intervalo, debería darme un valor más exacto. Y efectivamente, si yo hago lo mismo que arriba, voy reemplazando los valores, me da un valor mucho más exacto, ¿no es cierto? Me da 0,46 y su error da un 33%. ¿Esto qué me quiere decir? Primera regla, para yo tener una buena aproximación, tengo que tener el intervalo lo más chiquitito posible. Tomen en consideración el caso que nosotros vimos del censo. Si yo voy a pronosticar el valor de 1970, ojalá tuviera el valor de 1969 y de 1971, porque si yo considero de 1950 al 2000, mi error va a ser extremadamente grande. Aquí está lo que pasó gráficamente, ¿no es cierto? Que es lo mismo que les decía yo, déjenme. Aquí yo tuve la estimación, aquí yo tenía el punto 6 y el punto 1. Esto es el punto X y este f de X es lo mismo que el logaritmo de X. ¿Ya? Esto es un logaritmo. Entonces, primero yo quería estimar estos dos puntos que era cuando logaritmo valía 2. Entonces, ¿qué hice yo en la primera cálculo? Calculé esta línea. Entonces, para mi primer cálculo, calculé esta línea, la línea 1. Y para mi segundo cálculo, yo calculé esta línea. Por lo tanto, ¿cuál es la que se asemeja más a la guatita, ¿no es cierto?, que estoy teniendo como función? Obviamente, la línea verde. Por lo mismo que les comentaba. Interpolación cuadrática, básicamente es el mismo concepto, solo que ahora vamos a ocupar un polinomio de grado 2, ¿ya? Ahora nos vamos a ajustar mejor a la curva y necesitamos 3 datos como mínimo. Acuérdense que si yo tengo un polinomio de grado 2 es porque necesito 3 datos. Aquí la fórmula se va a complejizar un poquito más. ¿Por qué? Porque básicamente voy a tener que hacer más trabajo para encontrar el polinomio. Aunque, a ver, tenemos que ajustarnos a esta fórmula que está acá, ¿no es cierto? Sí. Pues aquí, ¿qué nos estaría faltando? Bueno, decimos que la función 2 de x podemos aproximarla con un polinomio de grado 2. Aquí tenemos que multiplicar, ¿no es cierto? En el segundo término. Nos quedaría esto. Si nosotros multiplicamos, obtenemos esta función. Si nosotros empezamos a agrupar términos, es lo mismo que nos quedaría aquí al lado, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué es lo que hice? Aquí hice algo súper sencillo, donde básicamente empecé a agrupar términos, agrupé un coeficiente A0 que cumpliera con todos estos elementos, un término A1X que agrupara todos estos elementos y un término A2 que, bueno, es el más fácil, solamente tiene el término B2. ¿Y por qué hice esto? Si ustedes se fijan, aquí tengo x cuadrado y no tengo más x cuadrado. Por lo tanto, ¿quién es el único que acompaña x cuadrado? El B2. Después tengo que agrupar todos los que sean con x. Entonces, aquí hay una x, aquí hay una x y aquí hay una x. ¿Qué términos lo acompañan? Los que están acá, los que están acá, los que están acá, que básicamente son estos, ¿no es cierto? Y todos los otros términos no tienen un x, tienen x0 que es un coeficiente, pero no es x, por lo tanto, pues esos te van acá. ¿Ya? Es una agrupación eficiente que se hace solamente para poder trabajar de manera más sencilla. Por lo tanto, un procedimiento simple para utilizar estos valores es primero evaluar. Y yo voy a decir, bueno, mi primer punto B0 va a ser
la función evaluada en el punto 0. ¿Ya? Después voy a decir, para obtener B1, voy a hacer la diferencia de estos puntos. Voy a hacer la diferencia de funciones partido los puntos. Y luego, para hacer B2, tengo que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero de una manera mucho más grande. ¿Ya? Básicamente me voy agrandando. Si yo tuviera que hacer B3, tendría que poner el extremo entre B0 y B3, ¿no es cierto? O sea, entre X0 y X... no, perdón, aquí estoy haciendo cuadrático. Me salté, me fui a otro método. Perdón, perdón. Bueno, pero básicamente aquí en cuadratura, o sea, en interpolación cuadrática, solamente me basta con obtener B0, B1 y ah, y B2. ¿Ya? El ejemplo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ocupar los 3 puntos que ocupamos, el 1, el 4 y el 6, para ajustarnos al logaritmo de 2. Vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de ocupar los 2 puntos por separado, vamos a ocupar los 3 puntos de manera igual. Acuérdense que si yo le doy 3 puntos es porque la cuadratura tiene, o sea, por la interpolación tiene que sí o sí ser cuadrática. Si yo le diera menos puntos, ya no sería cuadrática, y si le diera más puntos, podrían hacer cuadrática, pero también podrían hacer un ajuste mucho mayor. Bueno, aquí es bien sencillo. Lo primero que tengo que hacer, acuérdense que B0 siempre iba a valer lo que valiera f de x0. Acuérdense que el punto es logaritmo de 1 igual a 0, logaritmo de 4 que era 1,386 y logaritmo de 6 que era igual a 1,79 y fracción. Entonces, de nuevo, aquí tengo mis puntos x0 y aquí tengo, perdón, xy mejor dicho, y aquí tengo mis funciones en xy. Entonces, para x0, mi función evaluada es 0, nada que hacer, aquí está. Luego para B1 el cálculo era f de x1, lo mismo que es una interpolación lineal básicamente, ¿no es cierto? x1 menos x0. Si yo lo calculo me da este valor. Y luego para B2 tengo que irme a los extremos. Aquí tendría que hacer una interpolación lineal, ¿no es cierto?, entre el punto x2, para que vean. Perdón la escritura, pero saben que me cuesta un poco escribir con este mouse. Entonces, básicamente aquí tengo la interpolación entre el punto x2 y x1, como se fijan. Y aquí tengo la interpolación entre el x1 y el x0. Entonces, este es un concepto súper importante, les va a ayudar cuando veamos el término general, porque básicamente yo estoy haciendo lo siguiente. Si tuviera que hacer una recta, tengo el punto x0, x1 y x2. Por lo tanto, mi primer término va a ser lo que me dicte la figura de esto. Nada que hacer. Pero cuando yo voy haciendo interpolaciones, la primera para obtener el B1, voy a obtener la diferencia de estos segmentos. Y para obtener B2, que lo voy a hacer con otro color, voy a hacer la diferencia de este con este versus este con este. Por lo tanto, voy a tomar todo este segmento y ahí recién voy a hacer B2. ¿Ya? Ojalá me estén entendiendo. Luego, lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a confeccionar el polinomio. Y acuérdense que era B0 más B1x más B2x cuadrado. Por lo tanto, voy y reemplazo. Si ustedes se fijan, B0, nada, es 0. B1, tengo lo que me dio en B1.
Y aquí este X, la verdad, tiene que ir acompañado, porque acuérdense que yo estoy haciendo interpolación. Esto sería X menos X, X0, ¿ya? Luego, ¿cómo sería lo siguiente? Tendría B2, que es el mismo valor que me dio acá, B2. Y como yo haría X cuadrado, tendría que hacer que es la diferencia entre X menos X0 y X menos X1. ¿Por qué? Porque obviamente esto me daría un término al cuadrado si yo lo multiplico. ¿Ya? Y la fórmula, bueno, en general es la misma que está acá, desarrollada. Luego, ¿qué es lo que hice? A este polinomio que yo confeccioné lo evalué en 2. ¿Por qué? Porque estoy buscando el logaritmo de 2. Y me dio este valor. Y este valor, si yo lo comparo con su valor de verdad, me da un valor sumamente más bajo que si yo hubiese hecho una cuadratura lineal. ¿Ya? Por lo tanto, habíamos dicho antes que entre más chico yo tenga el intervalo, mejor en mi interpolación. Y es verdad. Pero también, si yo tengo más puntos para ajustarme, también voy a tener una mejor aproximación. Y eso es súper importante también que lo tengan en consideración. Ahora vamos a ver el término muy genérico, que es básicamente haciendo esto. Si ustedes se fijan, yo ahora voy a tener hasta un término Bn, que es el que está aquí. Y voy a considerar muchos puntos, los que yo crea que son necesarios. Por lo tanto, si yo le doy 5 puntos, ¿hasta cuánto yo podría hacer mi interpolación? Hasta el polinomio de grado 4. Si yo le diera 10 puntos, ¿hasta cuánto podría hacer mi aproximación? Hasta un polinomio de grado 9. Y así consecutivamente siguiendo la regla, donde básicamente voy a hacer esto. Y si ustedes se fijan, creo que en la diapo siguiente está, esto va a seguir mucho lo que estábamos viendo nosotros. Acuérdense que yo les decía que, por ejemplo, para calcular B1, yo tenía que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, de puntos de f de x1 menos f de x0 con la diferencia de puntos entre x1 y x0. Pero si yo quería subir un nivel más, en este caso B2, tenía ya que empezar a comparar el punto x2, x1, este son 2, y tenía que comparar el punto x1 y x0. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros cada vez. Entonces, por ejemplo, el B3, para una aproximación mejor, sería hacer la diferencia entre el punto x3, x1, x2, x0, porque así obtendría, obviamente, más puntos en consideración. Bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Profe, pero es como muy complicado. Sí, pero por suerte hay técnicas, hay maneras más amigables de trabajar esto. ¿Ya? En vez de ocupar toda esta fórmula que se ve muy fea, pueden ocupar esta tablita que es muy, muy útil de hacer. Esta tabla que me indica, no una tabla, es como una manera tabular de trabajar. Le estoy dando todos los puntos. Aquí en este caso me fijé 4 puntos. Si tengo 4 puntos, por lo tanto mi cuadratura va a ser de polinomio 3 o cúbica. Para cada punto yo le voy a colocar al tiro el f de x. Ya acuérdense que f de x o y es lo mismo. Después lo que yo voy a hacer una interpolación lineal entre estos puntos, entre el 0 y el 1. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría f de x1 menos f de x0, perdón, así, partido x1 menos x0. Como haría el segundo, ¿no es cierto? Lo mismo. Pondría f de x2 menos f de x1 partido
x2 menos x1. Y así consecutivamente, ¿no es cierto? Luego, esto me daría un valor. Estas dos cosas me darían un, bueno, estas tres cosas me darían un valor. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ocupar esta. ¿Cómo sería esta? Sería, si yo lo veo con respecto a B2, podría ser, ¿no es cierto? En este caso sería f de x2 menos f de x1 menos x2 menos x1 menos el valor de f de x0, x1. Y la verdad, esa, voy a borrar esta línea ya. Pero si se fijan, esto es exactamente lo mismo que si esto es lo mismo que me dio acá. Por lo tanto, esta tabla lo que me permite básicamente restar este valor con este y obtengo este. Y para este valor es restar este valor con este y obtengo este valor. Por lo tanto, así voy a hacerlo de manera escalonada. Para este valor que se ve muy feo, básicamente es restar este valor menos este valor y obtengo este valor. Así que trabajarlo de esta manera es mucho más útil visualmente hablando. Vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. Vamos a hacer, utilice las diferencias divididas para calcular el polinomio interpolante para los datos que están ahí y después para otros datos que están ahí. Entonces lo primero, confeccionamos la tablita, ¿no es cierto? O datos tabulares, como quieran llamarle, y empezamos a calcular los valores. Voy a anotar aquí de manera en mi escritorio los puntos para no perderme. 1,2, 1,1, 2,2, 3, menos 2. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer aquí mismo, para que vean que es súper sencillo de hacer. Porque aquí tengo los resultados, pero prefiero que lo hagamos de una. Entonces, para x0, ¿qué punto voy a poner? Voy a ponerlos en el mismo orden. Menos 1, 1, 2 y 3. ¿Y cuál era su par de combinación? Era el 2, era el 1, era el 2 y el menos 2. ¿Cómo lo supe? Acuérdense que uno de los coordenadas era 1,2, siendo este X y este Y. Por lo tanto, es lo mismo que yo los ponga así, ¿no es cierto? Luego, voy a tomar mi calculadora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para este punto, lo que yo tengo que calcular, voy a hacerlo acá, tengo que hacer la diferencia entre este menos este, por lo tanto es 1 menos 2, partido este menos este, que es 1 menos menos 1. Esto me da como resultado, yo lo estoy haciendo aquí en tiempo real, me da como resultado menos 0,5. Por lo tanto, aquí voy a anotar menos 0,5. Voy a hacer lo mismo para el siguiente. Le voy a poner un 2. No debía habérselo puesto acá. Ay, chuta. Pues perfectos técnicos. Ahí sí. Uy, ¿qué hice? Avancé la diapo, perdón. Ahí sí. Luego para el 2. Voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a tomar 2 menos 1. Partido 2 menos 1. ¿Y qué me da como resultado? 1, ¿no es cierto? Este fue fácil de calcular. Luego el tercero. El tercero es... ¡Ay, qué horrible la letra! Sería menos 2, menos 2,
partido 3 menos 2. Esto me da... que soy pava, me da menos 4. ¿Ya? Con estos valores que está aquí, me van a ayudar para confeccionar mi paso siguiente. Este es el punto 4. Lo voy a hacer acá. El punto 4, voy a tomar el valor 1 y se lo voy a restar a menos 0,5. Entonces tengo 1 menos 0,5. Y aquí voy a hacerlo con otro color, a los puntos. Acuérdense que este está entre x0 y entre x2, por lo tanto voy a tomar el punto x2 y x0. Entonces, que sería 2 menos menos 1. Y esto me da como resultado, perdonen las letras chiquillos, pero de verdad que me cuesta mucho ocupar, me cuesta mucho ocupar esto. Sería 0,5. Entonces esto me da el valor de, lo voy a anotar en texto, 0,5. Volvemos a hacer el mismo cálculo para el valor de abajo. Le voy a poner 5 en circulito. Entonces sería menos 4. Acuérdense que este valor me da menos 4. Menos 1 daría menos 5 y me voy a los puntos x1 y x3. Entonces me daría 3 menos 1. Aquí puso un... Ahí sí. Y esto me da... Esto sería menos 5 partido 2. Me da menos 2,5. Y estos puntos me van a servir para seguir operando, ¿no es cierto? Entonces al final, en el último escalón ya tengo todo. Y aquí tengo punto 6. Sería menos 2,5 menos 0,5 partido, y me voy a tomar el punto x3 y el x0, que son los extremos, sería en este caso 3 menos menos 1. Y esto me da menos 0,75. Y ahora me dirán, bueno, profe, después de tener toda esta faramaña, ¿cómo construyo el polinomio? Aquí también la fórmula es sencilla si saben ocupar este método. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo voy a ir haciendo es lo siguiente. Aquí ya tengo, bueno, primero tenemos 4 puntos, por lo tanto mi polinomio va a ser de grado 3. El primer elemento está acompañado con el x0, o sea, x elevado a 0, por lo tanto solamente es 2. Recuérdense que b0 siempre es igual a f de x0. Luego tengo este valor que está acá, que a mí me había dado menos 0,5. Este valor tiene que ir x menos x0, que ¿cuál era x0? Menos 1. Luego sigo, y digo que tengo este valor. Ven que estoy haciendo la escala, es como una escalita, ¿no es cierto? Así. Entonces este valor me dio 0,5. Y tiene que estar elevado al cubo, por lo tanto tengo que ponerle x menos x0, igual que antes, menos x menos x1. Ay, aquí se me olvidó ponerle al tiro el valor.
espérenme un segundo, chicos. X más 1, X menos 1. ¿Y cómo termino? Tengo que terminar con un término cuadrático, ¿no es cierto? Que el que me dio acá, que es al menos 0,75. Y aquí le pongo los puntos de X más 1, porque corresponde al primer elemento, el que está acá. X menos 1, que es el que está acá. X menos 2, que es el que está acá. Y así yo ya construyo mi polinomio interpolante. ¿No ven? Es súper sencillo. Si yo ahora quisiera calcular el valor para X igual a, no sé, 0,5, lo que tendría que hacer es reemplazar mi X en esta ecuación y me daría un resultado, y es la interpolación de mi valor interpolado en estas cosas. Luego lo que tienen acá es lo mismo que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Lo hice con más orden, se entiende un poco más quizás, pero es lo mismo para que hagan en sus casas, ¿no es cierto? El mismo ejercicio. Ahora ustedes pueden hacer el mismo ejemplo en sus casas. Vamos a hacer, como les decía, este ejercicio en la clase, si tienen consulta y cosas así. Y cualquier cosa me pueden hablar al correo. Eso, muchas gracias y que les vaya bonito. Adiós.